yo considero que el problema es un buen problema. Me gusta esta idea, creo que es una idea fuerte y sencilla, ¿no? Claro, por eso es más fuerte. O sea, bueno, aquí se proponen políticas y programas y se supone que eso va a ascendido a la situación del país y las cosas del desempeño es diferente. Todos sabemos que es diferente. Y la pregunta es ¿por qué es diferente? Entonces, yo en eso encuentro que eso se operacionaliza en 3 programas de un tipo particular, de una especie de generación de programas descentralizados, que yo creo que habría que especificar. O sea, no es... Primero, o sea, salvo bueno, las agencias podrían ser parte de una política, aunque no nacieron así, pero sí. Pero otros son programas. O sea, Chile Emprende, de hecho, no se convirtió en política. Los convenios de programación son como un instrumento, no es una política de convenio de programación, es un instrumento, un mecanismo. Entonces yo creo que hay una, digamos, hay como una bajada que todavía no termina de ser clara. Entonces, el problema general que tenemos es que el desempeño es diferente y que depende de algunas cosas que no necesariamente se toman en cuenta, que los diseños son... Entonces tenemos una cosa que no varía, que son los programas, no las políticas, yo las sacaría, porque son programas y mecanismos, no sé qué precisaré. Y hay una cosa que varía, que son las realidades regionales. Y segundo, el proyecto dice, bueno, yo creo que eso varía por la capacidad de los gobiernos regionales y por la capacidad de la sociedad civil, en términos generales, por las características de la sociedad civil. Yo encuentro que eso es extraordinariamente difícil de demostrar. O sea, digamos, que es, en primer lugar, yo terminé de leer y decía, ¿de dónde están las variables? Bueno, me encontré con las variables y a mí me parece que las variables son muy complejas. O sea, mi comentario principal en ese punto, o sea, son muy complejas, y entonces, ¿cómo reducir la complejidad de las dimensiones? Porque, o sea, ¿por qué en O'Higgins no resultó? En una de esas, bueno, había cosas coyunturales, una gestión durante ese periodo que cambió el intendente, era un pelotudo, qué sé yo, o sea, en un año la vez pasada. Digamos, entonces, eso forma parte de las capacidades de los gobiernos regionales o de ese gobierno regional, entonces la dimensión política. Pero, porque institucionalmente todos los gobiernos regionales son iguales, ¿no? O sea, la estructura institucional no son distintos. Pero yo creo, o sea, un primer señalamiento que me gustaría como abrir discusión respecto de cómo se pudiera, sin olvidarse de que esas pueden ser 2 variables bien importantes y bien claves, poder reducir la complejidad respecto de la investigación. Y ahí pensaba que la revisión, los criterios podrían ser una revisión bibliográfica que apuntara para allá. O sea, ¿qué es lo que nos dice la literatura sobre eso? Sobre específicamente eso. O sea, si yo pienso, tengo el prejuicio de que las capacidades de los gobiernos, bueno, ¿qué cosas más se han investigado? ¿Y por dónde puedo buscar alguna de las variables que puede ser un proxy de la dimensión capacidad de gobierno regional? No la votan, hay otras cosas, pero esta es importante. Y esta la voy a investigar. Si es la dimensión política que yo mencioné, que gente dice, no, el cambio de intendente, bueno, esa. U otras, o son capacidades técnicas, calidad de los recursos humanos que dispone. Entonces, eso es más fácil de decir ya. Entonces yo voy a revisar cómo son las plantas, cuánta gente trabaja, o sea, ¿ya? Y con la sociedad civil lo mismo, solo que es más complicado. Porque no es una entidad que tú te puedes reunir con ellos ahí, sino que... Entonces, eso... Pero hay una segunda cuestión que no sé si la puedo expresar con claridad, pero es que habría que asegurar la independencia de las variables. O sea, no hay que hacer cosas que uno... Es que explica que el Chile Emprende salió mal porque la capacidad, o sea, era malo porque el gobierno era malo. O sea, como te dijera, diferenciar claramente el desempeño, que en una de las variables, no sé cuál es la dependiente o la independiente, pero el desempeño de los programas, tengo que tener, esto lo voy a medir así, este programa, esto funcionó mal. ¿Por qué? Porque no gastó la plata, porque no sé, ¿cuáles fueron? Porque hubo muy pocos convenios, porque no se cumplieron. Ya, Y las variables para ver
la capacidad del gobierno no puede ser que tiene mal desempeño en los programas, ¿no? Que a veces que un poco, a mí me pareció que algunos por lo menos de los indicadores podían, o sea, hay que como colocar dos columnas súper claras para no terminar en una explicación que pueda ser tautológica, ¿no? Que a veces se explica, porque está viendo, mira lo mal que funciona. O sea, claro, es que yo lo quiero explicar por una cosa que es anterior a eso. Y es porque, yo insisto, porque los profesionales, porque los políticos, porque no sé cuál, dos o tres cuestiones. Asegurar la independencia de las variables que fundamentan los indicadores y contemplar la operacionalización del diseño metodológico con mucho más cuidado y con más achicando un poco. O sea, yo ahí creo que desde el punto de vista de la metodología, mi comentario es que creo que el análisis de discurso no es la vía. O sea, digamos, para esto, que sería como un análisis, bueno, de organizacional, o de actores, o de capacidades, no sé si ir a entrevistar gente, digamos, a preguntarle qué es lo que opina, es la mejor vía. O sea, ahí vamos a hacer una idea de lo que es la percepción que hay, en las élites regionales o en el propio gobierno, autopercepción de sus propias capacidades. Pero no voy a tener indicadores sobre la capacidad del gobierno subnacional, ni voy a tener indicadores más que muy aproximados de las características de la sociedad civil. Entonces ahí creo que ese yo encuentro que es un problema complicado, porque el problema, a mí me sigo afirmando en el problema. El problema me parece que es relevante ir a mirar diferencias entre las regiones, bien. Ir a mirar diferencias del gobierno de las regiones y diferencias de la sociedad de las regiones, bien también. O sea, eso, y encuentro que no sugeriría, mira, cambia un poco el objeto, sino que el objeto está bien. Pero cuando voy a operacionalizar, me encontré yo personalmente con un problema de excesiva complejidad y una metodología que es usual, es barata, pero no sé si es la que sirve. En general, no en general, sino que en la descripción de la metodología o sea, yo la descripción que encontré de la metodología me pareció que aquí está, metodología, desarrollo metodológico del proyecto de investigación se dirá en dos etapas. Más bien me parece que están descritas las técnicas que se van a usar, pero no el enfoque metodológico, o sea, la fundamentación del enfoque metodológico. O sea, esto va a ser cualitativo, cuantitativo, va a ser así, porque este problema así lo amerita, así lo requiere. Y después voy a, digamos, cuántas personas voy a entrevistar, o cómo voy a hacer, o a qué tipo de publicación puedo llegar, etc. Creo que ahí hay un paso que falta, o sea, una reflexión que habría que hacer. Yo la verdad que no soy muy metodólogo para mis cosas, entonces no tengo una sugerencia muy precisa que hacer, pero sí creo que me gustaría que no en discusión eso. Yo, en ya cosas más prácticas, yo ofrecería un puro artículo, no un artículo por año. Sí, o sea, y además porque después para que te considere el proyecto terminado tenés que tener el artículo aceptado, tienes que considerar que no lo puedes hacer al final, lo tienes que hacer a la mitad, para que se demore todo el otro año que te lo acepten, o que te lo rechacen y lo vaya a mandar, para que después no quedes en deuda y no te puedas presentar a los siguientes. Y yo diría que es un artículo producto, un artículo científico presentado, eso es lo que yo ofrezco. Yo voy a tener un artículo a mandar a una revista, ellos te van a o aceptar, no sé, bueno, aceptar parece que es condición. Si es condición, hay que verlo, ¿sí, no? Gracias. Tengo algunos otros comentarios más sobre la parte de la fundamentación, pero claro, que tiene que ver también con la cuestión de operacionalizar, que es que al hablar de descentralización, en una parte tú dices, bueno, de descentralización fiscal, política, administrativa, etc., pero después tú sigues, digamos, ese es un problema enorme. Entonces, estos programas, ¿a qué área corresponden? Yo estoy analizando un área de la descentralización que es interesante, qué sé yo, y que me sirve para avanzar en esta reflexión que es más general. Pero no se introducen criterios analíticos ahí para decir, bueno, esto sí, y por lo tanto mis conclusiones van a avanzar para allá.
la formulación que hiciste ahora de los objetivos, no, de las hipótesis, me parece que están bien. El desempeño de las regiones no es homogéneo, bien, pero el punto es cómo demuestro que dependen de las capacidades que tienen los gobiernos, y lo mismo respecto a la sociedad civil, ¿no? En general, yo a este nivel no sería partidario, y esa es la introducción de la hipótesis, no me gustó porque encuentro que se juega mucho por una cuestión causal, una hipótesis causal. Y uno puede tirar hipótesis exploratorias, o sea, yo voy a explorar esta hipótesis a ver si encuentro regularidades, o sea, si encuentro que en O'Higgins, junto con hacer mal el programa Chile Emprende, también lo hacen mal en otras cosas, y por lo tanto, parece que, o sea, encuentro que funciona, ¿no? Esto hace mal, lo otro hace mal, y tengo alguna variable sobre sociedad civil, sin muchas organizaciones, pocas organizaciones, y encuentro también lo mismo. Todavía no he demostrado que haya sido por eso, que se hizo mal, pero simplemente digo que esas cosas yo las encuentro juntas, y en las otras regiones también las encuentro juntas. El supergobierno, el super ejecución presupuestaria, y después viene el programa. Pero no me la jugaría más porque creo que son muy difíciles de demostrar. Después, bueno, yo creo que los objetivos hay que plantearlos de otra manera.